Entonces hay una cartografía de la ciudad también, de una ciudad que va desapareciendo con las historias de las personas también que vinculaban esos lugares. Entonces es súper importante la ciudad y a diferencia de otras escenas en los 80 que tal vez estaba como un galpón, ya Matucana, 100, que era el galpón donde iban todos, o este otro lugar, o parece que todo pasaba como en el centro, que también habían otros que venían de la periferia, acá no, venían de todas partes. Bueno, este es episodio número 3. Hoy día es miércoles 11 de diciembre y nuestra invitada es Susana Díaz, documentalista, conocida por documental sobre Super Sordo y la revolución inconclusa sobre la escena hardcore de Santiago de la década de los 90. También realizadora de la serie Bestiario del Ruido, que documenta bandas independientes del under chileno, y también Sonidos en mí, disidencias, mujeres y disidencias en la música. ¿Cómo estás, Poncho? Una semana un poco accidentada por un resfrío ocasional que me dejó 2 semanas en cama y un poco perdido el mundo. Me perdí unos recitales importantes que hubo acá en Santiago, Descendants y Sickle Jerks, los que lamento no haber ido, pero de todas formas no tenía opción. Así que bueno, entre fiebre y recuperación, preparando este episodio con Susana, que va a ser un muy buen episodio. Vamos a hablar más desde un formato que no hemos explorado hasta acá, que el formato documental. Va a ser súper interesante. Buenísimo. Sí, me parece que la conversación fue muy, muy buena, muy rica y estoy muy feliz de compartir este episodio. Así que vamos con la conversación. Hola Susana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Vamos a abordar distintas cosas en esta entrevista y podríamos empezar por una presentación tuya, que nos cuentes quién es Susana Díaz y cuál es tu historia personal, los aspectos que quieras compartirnos. Bueno, yo soy Susana Díaz y me he dedicado a hacer documentales de música. Esto yo creo que es lo que más he hecho en la vida, en la vida laboral. Y también eso va unido como a un gusto, una cosa como de pulsión por registrar, por documentar, por dejar archivos, memorias sobre diferentes estilos musicales. Pues eso yo creo que es un poco lo que yo hago. Estudié cine en Arcis hace varios años y ahí descubrí como el cine documental. Nunca me ha gustado mucho la ficción, la verdad, entonces encajé mucho más en ese lugar como de investigación, de archivo y todo eso. Entonces ahí se fue forjando como mi búsqueda por investigar y documentar. Y bueno, también me he dedicado a la docencia y ahí también dentro del género documental, estética del cine y otras cosas, videoclip, también he estado haciendo harto taller de eso los últimos años. Y yo diría que eso en gran medida es lo que me constituye ahí como realizador audiovisual o cineasta o documentalista, como lo queramos decir. Creo que yo te conocí en el Arcis, ¿no? Mediante un amigo que tenemos en común ahí. Quería preguntar también cómo llegas a estudiar cine, qué te inspiró a estudiar cine, cómo llegas a la ahora difunta Arcis y cómo fue esa experiencia para ti. En los años 90 y algo, fines de los 90 no había muchas universidades donde estudiar cine, pues. Entonces estaba la escuela de cine y el Arcis, creo, y no sé si existía Arcos en ese momento. Y bueno, el Arcis era una escuela, era una universidad. Y era una universidad de izquierda, era como el último bastión así como político que estaba quedando. Entonces me parecía mucho más interesante estudiar en una universidad donde había sociología, había arte y había mucha cosa que confluía ahí. Y todavía iba gente como del frente, encapuchada, ahí con, con una pistola. Eh, Había onda en esos años en el Arcis, pues, y era una escuela bien política. Entonces yo sentía que entre entrar a una escuela súper cara, que era la escuela de cine, que era una escuela como fundada también por gente interesante y todo, pero era súper cuica. Y esto otro también era caro, pero por lo menos había como más, no sé, pues como más ebullición ideológica y eso me parecía interesante. Y bueno, el otro que yo no tenía mucha idea cuando me metí a estudiar cine en el Arcis, pero como que los profesores eran todos ex
fundadores del cine experimental de la Universidad de Chile, que era una escuela súper fuerte en documental. Estaba en esos años Pedro Chasque, Elvio Soto, Héctor Ríos también. Entonces era gente que venía con una escuela de cine documental súper fuerte y que había hecho cine antes del golpe de Estado. Entonces era bien interesante ahí como esa escuela en ese sentido, y que el Arcis en esos años también traía mucha gente de Cuba, muchos profesores cubanos, y eran muy buenos en dramaturgia y cosas así. Entonces era una súper buena escuela. Yo encuentro que ahí fue una buena decisión haber entrado a Arcis. Había muchos exiliados también, gente becada, bueno, otra gente con muchas lucas de colegios caros. Y ahí se generaba algo igual interesante entre toda esa vorágine de personas que habitaban Arcis, además de las performances que habían, como les decía, la escuela de sociología, que era bien política. Y el cine, ¿por qué? Porque como que me iba mal en el colegio, entonces como que quería estudiar literatura y iba a tener que hacer un preuniversitario y hacer muchas cosas para poder entrar. Entonces dije, ya, el Arcis es como fácil entrar, o eso se suponía yo. Y suponía que cine también como que reunía las cosas como de literatura, de escribir guiones. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza en esos años. Ahí descubrí un mundo que me acomodó bien en ciertos sentidos. ¿Por qué documental? Yo creo que después que estudié Arcis me di cuenta que me gustaba el cine documental, porque no me gustaba la ficción, no me gustaba lo que hacían mis compañeros, no me gustaba como el sistema de producción tampoco. Entonces ahí como que empecé a cachar que parece que me acomodaba más ese sistema. Pero eso lo caché después que salí del Arcis y me metí a estudiar en la Católica una cosa que se llama como estética, que es algo así como teoría del arte. Y en ese lugar habían unos documentalistas que estaban haciendo sus primeros talleres, que era Iván Novikov y Bettina Perut. Y era su primer taller de cine documental, pues, y ahí era como una extensión de las áreas de los que podía estudiar en estética, y empecé a estudiar documental, y ahí como que me metí harto con ellos. Y ellos hacían otro tipo de documental, como de observación. Había que grabar muy poco, tenían muchas reglas, y yo nada que ver, pues quería hacer documentales de archivo. Quería documentar la escena hardcore de los 90. Eso también como que me ayudó caleta a vincular el cine a la música, como que yo iba a estas tocatas en el Cimarrón y otras en el Taller Sol y los lugares que circulaban por ahí, y ahí yo sacaba la cámara de la escuela y grabé un par de cosas que igual constituyeron después lo que fue el documental de hardcore, un par de entrevistas al Leo Ríos, al Julio Cortés, a Matías Alarcón, un par de entrevistas y un par de tocatas también que grabé ahí. Entonces, claro, como que me interesaba ahí como ir generando, entre probar la cámara y también ir generando como las cosas que a mí me llamaban la atención. A mí me llamaba mucho la atención lo que pasaba en esa escena, que no había escenario, que estaban todos siempre muy sudados y todos apretados, que hay una energía bien especial. Y eso siempre me llamó la atención. Entonces, esos fueron como mis primeros registros respecto a ese universo, digamos. Yo creo que como por ahí llegué a vincular las dos cosas. Bueno, y en cine mucha gente estudia, casi todos son músicos, eso también pasa harto, que muchos tienen bandas. Casi todos mis compañeros tenían, no los de mi generación, pero los que están más arriba o más abajo, casi todos estaban dentro de una escena. Y pasa mucho eso, porque que hay muchos músicos que también son estudiantes de cine. Entonces ahí también se genera un vínculo bien directo al tiro entre cine y música, que uno va a registrar a los compañeros, a los amigos, y se va armando como una movida ahí que no sé por qué pasa mucho, como que siempre están muy vinculados. Sí, quizá hay una necesidad de expresión que uno va volcándola en distintos lugares, ¿no? Y sobre todo como en un momento de la juventud en que todo es medio proteiforme y no sabe mucho para dónde va, y igual se va a meter a distintas mediaciones, distintas formas de la creación y de la expresión. Quería ver si nos podías contar un poco sobre tu acercamiento a la escena hardcore, cómo fuiste llegando, y si podíamos ahondar como en tu relación personal con la escena. Yo tenía un amigo que era mi vecino, Gonzalo, tal vocalista de Fuerza Voluntad. Y nos juntábamos cuando chicos, y éramos súper nerds, la verdad. Como que nos molestaban los otros chicos del barrio, así, éramos súper ñoños. Y Gonzalo tenía la banda, pues entonces como que había que ir a ver a Gonzalo porque tocaba en una banda. Pues eso fue por un lado. Y por otro lado estaba el Fernando, que era un amigo que era como super punk, odioso, que era como skin sharp.
y estudiaba literatura en unos años mayor que yo y ya estudiaba literatura en la Chile. Y él sabía mucho de música, era alguien que te pasaba muchos cassettes y tenía mucha información. Y él se juntaba con Julio Cortés, que era como súper amigo de Julio, y intercambiaban discos y bueno, por él conseguí mucha música que creo que no tenía nadie. Y eso fue bien interesante y ahí conocí yo creo que a un montón de gente, a los de enfermos terminales, Chicoleo. Es que eso fue como la entrada, pero después como uno iba a las tocatas, como que hablaba con cualquiera, o sea, como que ahí había alguien y te ponía a conversar y intercambiaba música, o había gente que hacía fanzine, entonces como que de ahí se iba generando una amistad como súper espontánea entre todos los que iban a las tocatas, porque ya te veían las caras y como que no había mucho problema en hablar y conversar e intercambiarse música. También me acuerdo de Cristian Castro, que era de Antofagasta, que también tenía mucha música. Entonces uno se va haciendo como amigos musicales que no importa que vayáis solo a la tocata porque te vayas a encontrar con todo. y, y va intercambiando música. Yo creo que ahí fue mi cercanía. O sea, conocí a gente muy bacán, muy buena onda. Y creo que son amigos que conservo hasta ahora. Eso fue como mi vínculo, digamos, como vínculo más cercano, digamos, por amistades. Fui conociendo a más gente, al Gary también, y así, a un montón de gente que era de la escena de diferentes mundos o ambientes. Eso también habría que diferenciar que habían unos que eran más stride, otros que eran más punk rock. Entonces, claro, como que digamos que frecuentaba un mundo como que iba a esas tocatas, pero también iba mucho a otras tocatas que eran como más punk. Y me gustaba ir a ver música en vivo en general, eso era lo que más me motivaba. Entonces yo creo que ahí empecé a generar vínculos y a conocer gente, pues como a todos los que los conozco los fui conociendo de ahí. Habían pocas chicas, sí, ahí me acuerdo que conocí a la Mónica, que sacaba fotos en ese tiempo, que ahora es súper buena fotógrafa también, y no me acuerdo más chicas, eso sí que había poco. Ah, la Susana de Día 14, que era la hermana de Julio. Y otras chicas que hacían monos con navaja, pero no hablaba mucho con ellas, la verdad. No las caché mucho, pero me acuerdo que eran pocas las que habían ahí, circulando por esa escena. En todo trabajo artístico que uno hace, uno puede como leer, ¿no? Un poco de la personalidad de la persona que lo crea, ¿no? En qué se incluye, quiénes se entrevistan, los métodos, etcétera. Algo que creo que he notado en lo que he visto de tus documentales, tanto los más larga duración como los más breves para Bestiario del Ruido y otros, es que no te sitúas o no participas de forma directa, ¿no? Así como entregando testimonio o incluso interviniendo así como de forma verbal off, fuera de cámara. ¿Crees que harías un trabajo donde eso ocurriera, donde te situaras dentro o de modo más explícito dentro de la narrativa, o es algo que descartas? Yo creo que como no vengo del periodismo, no tengo muy asimilado la cosa de yo aparecer en la entrevista. Entonces nunca me imaginé yo estar ahí en cámara dentro de la entrevista. Y siempre me imaginé más que las voces fueran guiándose por las mismas personas que uno iba entrevistando, que ese fuera el hilo conductor. Ahora yo entré en un relato, tal vez podría ser como voz en off o podría ser como algo más un ensayo que hablara sobre la música o mi experiencia sobre la música o algo así que podría ser en algún momento. Pero no, o sea, no descarto nada, pero creo que por ahí podría ir como más un narrador o un narrador en tercera persona, ni siquiera en primera tal vez. Sí, igual podría ser interesante trabajar otros formatos o otras búsquedas o tal vez relatar cosas que los demás no quieren contar también. O sea, de repente me he situado en lugares así, como que hay cosas que no dicen los músicos, digo, a lo mejor si genero un off que no soy yo o otro, tal vez podría contar otras partes, otros contextos, se podría jugar de otra forma. Yo creo que los narradores siempre son interesantes. Podría ser una vía, y aparte que uno se aburre un poco hacer lo mismo, porque en el fondo vais repitiendo lo que ya aprendiste y repetís el formato una, dos, tres veces, y de repente uno dice, oye, pero si hago esto a lo mejor va a quedar desastroso, a lo mejor va a quedar bueno, hay que probar. Igual es difícil como el mundo de la voz en off también, porque cuando uno se escucha se da cuenta lo mal que habla y cosas así, entonces hay que trabajar la voz también. Entonces no lo descartaría, pero hasta ahora no ha sido opción. Creo, me parece que es más interesante escuchar a las mismas personas, o sea, los testimonios de ellos mismos,
o la construcción de la misma imagen que va hablando un poco de quiénes son. Sí, eso yo creo que nunca me gustó mucho el aparecer en cámara y más que nada por eso el gran descarte de todo este tiempo y también por lo que te decía, que me gusta más cómo se va hilando con los mismos personajes y en el futuro tal vez haga algo, tal vez con los años haga un ensayo sobre el mismo trabajo que he hecho, tal vez, y ahí valga la pena incluir reflexiones personales. ¿Tienes como algún referente de documentalista que como que te ronde mucho en tu trabajo o en tus Sí, gustos? sí. Yo creo que cuando hice Super Sordo, yo no creo que se parezca en todo caso, pero como que vi un documental de James Cohen sobre Fugazi, Instrument. Oye, ese documental me encantó, así como que lo vi, no sé, muchas veces y es súper largo igual. Y me gustaban mucho algunas partes, me gustaban, como que quedé muy obsesionada como con ciertas imágenes, cómo trataba el tiempo, sobre todo el tiempo, porque mostraba como a los fans jóvenes y después más viejos y hacía como unos retratos de los fans o dejaba como que sucedieran situaciones. Es un documental muy plástico además, que está hecho como en Super 8 y en 16, solo por James Cohen. Sí, me gusta mucho James Cohen, la verdad. Y cuando vi Instruments, como que dije, ya, bueno, tengo archivo, tengo otras cosas, no soy James Cohen, no tengo una 16 ni nada, pero a lo mejor podría tener una onda, así como algo por ahí. Y sí, yo creo que ese documental me inspiró harto para hacer esa película, esa primera película. Y siempre recurro a ver como los retratos que hace James Cohen, me gustan mucho. Tal vez en bestiario, aunque no sé tampoco si son así, yo creo que no, pero me gusta mucho un retrato que hace de Elliot Smith y los deja tocar nomás, pues como fluir, como algunos retratos de sus espacios, de sus lugares, eso lo encuentro bien bonito. Eh, a ver, ¿qué otro documentalistas de música? El otro que me gusta mucho es un director inglés que hizo una película que se llama La Mugre y la Furia, que es la de Sex Pistols, que se me olvidó su nombre ahora, no lo recuerdo exactamente, pero me gusta mucho cómo trabaja las entrevistas y el archivo, es súper heavy. Y se ve un poco como, y es como un documental un poco como tratando de arreglar un poco lo que él hizo, porque también se metió con McLaren, hizo una película muy mala, ese piso entre medio, entonces creo que es una película bien autorreflexiva, bien larga, con mucho archivo, como que me gustan las películas que no son. Podríamos decir que el documental musical tiene un énfasis en promocionar artistas y levantarlos, ¿cachai? Como tiene mucho eso como de ya, vamos a hacer un documental de Kurt Cobain y ya es un dios, es lo máximo, compuso los máximos temas. Sí, obvio que sí, lo es, pero hay pocos matices en la vida de los músicos en general porque es difícil entrar y que la gente quiera contar con tanta abrirse tanto a contar los problemas, ¿cachai? Entonces creo que ese tipo de documentales como el de Julian Temple abre a los músicos a hablar de cosas que tal vez no fueron muy buenas en su época, pero las hablan y eso me gusta mucho. Me gusta mucho ese tipo de documental que no construye como institucionales de algo, sino como que va en una reflexión más profunda de lo que fueron y que también los músicos aceptan eso también dentro de la propuesta. O sea, y esas películas que tensionan me parecen más interesantes porque van más allá de un simple homenaje de registro para los fans. Entonces dan un paso más allá y eso me parece como bueno, como un proyecto documental. Yo diría que esos dos directores me gustan mucho, como Julian Temple y el otro que me gusta mucho también, que hace documentales como más, digamos, podríamos decir como plano secuencia, observación, como más registro, es Vincent Moon. Vincent Moon tiene harta cosa en YouTube, ha recorrido todo el mundo grabando músicos y también es bien interesante lo que hace porque son retratos, no tan poéticos como los de James Cohen, pero sí también son súper interesantes, como que hace harto plano secuencia. Tiene uno bien bonito que hizo en Chile de artistas de Valparaíso, parece que Inedit se lo pagó y graba a Chinoy, me parece, Camila Moreno y otros más, pero el de Chinoy es muy bonito porque hace un plano secuencia
como circular de él en un tema, como que rescata mucho la emoción de los músicos. Eso me gusta mucho de Vincent Moon. Yo diría que esos tres directores los encuentro bien interesantes y son súper distintos igual. Como que han hecho procesos bien diferentes, algo como más de grabar el registro en sí y los otros más archivos, tal vez la poética del celuloide, en el caso de James Cohen, que también graban en ciertos formatos especiales, que también abre como una visualidad interesante. Yo diría que esos tres directores me han influenciado ahí como positivamente, o te abren como nuevas vías de exploración hacia la música. Eso yo podría decir que esos tres son referentes como importantes. Oye, por ahí mencionamos el documental de Super Sordo. Y me gustaría saber si entre el de Super Sordo y La Revolución Inconclusa, al ser dos objetos, entre comillas objetos, que pueden ser, estar relacionados o pueden no estarlo porque hay como cierta continuidad y ruptura entre ambos. Te quería preguntar si es que fue distinto abordar algo como más individuado en una banda versus la escena como un conjunto mucho más colectivo, y si eso afectó un poco digo, si determinó el proceso de cada documental. Sí, fueron súper distintos, fueron súper diferentes, porque por un lado estaba, mira, de hecho, Hardcore lo partí primero que Super Sordo. Como que primero quería hacer el documental de Hardcore porque, claro, tenía estos materiales de archivo y lo veía más viable porque conocía a varios de las personas que habían formado esa escena. Entonces era más fácil como pensar en ir a hacer las entrevistas y todo. Entonces partí haciendo el documental de Hardcore. Y eso partió de ese taller que nos pedían un proyecto, en ese taller que hacía la Católica con Bettina Peruti y Iván Novikov. Y ya había hecho la investigación y tal, pero como no se podía trabajar con archivos, ellos querían trabajar como cosas directas. Al final como que no lo hice y quedó ahí. Y me puse a trabajar con unos compañeros con otro proyecto, de otra cuestión nada que ver. Pero me quedó dando vueltas eso de que quiero hacer documentales de música, y quiero hacer esto de hardcore, pero de repente estaba el Festival de Cine de Valdivia y bueno, con esos compañeros de ese tiempo íbamos al festival. Y alguien me había comentado que Claudio Fernández, el vocalista de Super Sordo, vivía en Chiloé. Bueno, y con mi amigo que estudiábamos ahí, era súper motivado, pues me decía, oye, pero vamos a buscarlo a Chiloé. Y yo dije, pero yo no sé ni dónde vive. No, pero si alguien va a saber, preguntemos y no sé qué. Y no sé quién me dijo, me dio el contacto. Y claro, estábamos en el Festival de Valdivia y como mi amigo era súper motivado, nos fuimos a Chiloé a buscarlo, a Ancud. Y lo encontramos. Pero parece que alguien me había dado el dato también, o el teléfono, o algo así. Y llega el Claudio, una pinta muy rara, así como no sé, era muy buena onda también. Y vamos a su casa y abre una caja y saca unas cintas que eran de él, de unos archivos de Super Sordo, y me las pasa y me dice, ya, dale, hazlo. Y fue como bacán, pues, o sea, fue como muy buena onda. Y él tenía un programa de radio que salía por una radio también media rara. Era todo muy extraño, la verdad. Y él era audiovisual también, nos mostraba unos videos que estaban también bien experimentales y tal. Y eso fue como interesante, como un ímpetu para hacer Super Sordo primero y no hardcore, y dejar hardcore así como guardado y empezar a hacer Super Sordo. Porque también había pasado como que yo antes de eso había estado dando vueltas, preguntando a la gente de Super Sordo si alguien tenía un material entre medio que hacía hardcore, como que en realidad eran películas que estaban como corriendo paralelo, así como ideológicamente, así como ya, tengo esta idea, pero esta otra también. Y nadie me pescaba porque me veía súper chica, entonces como que todos me preguntan, ¿por qué hacer algo súper sordo para el colegio? Así como un trabajo en la universidad. Yo no, si yo ya estudié, como que quiero hacerlo, y nadie me pescaba. Entonces eso que hizo Claudio, pasarme esas cintas y todo, me abrió como toda la posibilidad de hacerlo realmente, porque había un material ahí. Y era súper bueno el material que me pasó más encima, porque él había recopilado todo ese material en años, lo había guardado en estas cintas. Entonces al parecer todos los amigos de Super Sordo era gente que tenía cámaras buenas, tenía cámaras grandes y había grabado muy bien. Entonces el archivo estaba en súper buena calidad y súper bueno. Y eso fue como la bendición un poco para poder hacerlo.
Y de ahí se empezaron a abrir todas las posibilidades como para poder hacer Súper Sordo, o sea, más contactos, gente que se motivó en ayudarme, no sé, la voz de sonido y cosas así, en que se pasara más material, a pesar que no había tanto material. Bueno, yo creo que ustedes han visto ese documental que a veces se repite un poco el archivo y es por eso, porque es muy poco. Y bueno, y también hay otra gente como que me decía, oye, pero grabaste, como que alguien me escribió súper odiosamente que estaban todos los planos mal hechos, que no sé qué, y yo decía, pero ¿qué onda? Si es todo archivo, más encima, ¿no? Yo grabé nada, así grabé creo que 2 cosas, porque además los músicos no vivían en Chile, entonces les pedí que se grabaran algunos. Acatafú, por ejemplo, fue una autograbación. Habían otras cosas, es casi puro archivo. Hay lo nuevo que era como en qué siguieron o en qué empezaron a realizar después. Eso creo que lo grabamos, pero también fue súper poquito porque en el caso de Cáncer también eran unos archivos que yo tenía hace muchos años también, porque paralelamente me juntaba también con esa gente, con la gente de Ojo de Apolo que hacía música electrónica. Entonces yo creo que divagaba entre hartos mundillos, o sea, este mundo hardcore, estos amigos electrónicos pegados, y así, pues entonces iba como ahí escarbando entre varios mundos paralelos. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, fueron procesos paralelos y como que uno llevaba al otro un poco. Bueno, me demoré harto en como 5 años en hacerlo de Súper Sordo, entre que iba y venía. Tampoco tenía los equipos, porque también para hacer estas cosas hay que tener computadores, hay que tener como una máquina para poder editar, pues. Entonces ahí creo que me había comprado un compu que estaba bueno y con eso ayudó un montón que saliera y mucha gente que empezó a colaborar. Ese proyecto fue muy bonito porque en general mucha gente se sumó, no había lucas, todos querían hacerlo porque había como un fanatismo súper grande por Súper Sordo y la gente todo me decía que bueno, porque ya sí, yo quiero trabajar en esto, yo te ayudo en la investigación, igual todos iban y venían, o sea, como que nadie se quedó hasta el final, como es un proyecto en el que uno parte y termina con la misma gente, o eso es lo que uno espera. Acá no, pues todos aportaban un poquito y se iban, o sea, como ya, sí, te ayudo en la investigación, y después desaparecían y aparecía otro y me seguía ayudando, y así fue con el montaje. No, el montaje fue, yo hice un montaje y lo vio Efraín y me dijo que quería, que lo montó después y me dijo que ya, que él quería ayudar y hacer el montaje de la película completo, y ella se empezó a armar, que fue un work in progress para Inedit, que yo presenté como este montaje que había hecho yo, bien precario. Incluso me acuerdo que parece que cuando lo exporté había un pedazo que no tenía sonido, ese proyecto así, y fue como, ay no, ya no sé montar. Y fue bacán, pues, porque ahí con eso, digamos, con esas ventanas de mostrarlo en Edit, que justo hubiera estado el Efraín ahí y lo viera y dijo, ya, sí, yo lo monto. Había otra chica que también lo había visto y dijo que sí, que ella hacía la página web. Otro amigo se ofreció a hacer el afiche o la gráfica y ahí empezó a crecer el proyecto. Entonces fue un proyecto súper buena onda, digamos, súper buena onda, que fue al principio medio difícil como tener acceso a ese material, pero gracias a Claudio que lo pasó ya no había problema. Y eran otros tiempos también, pues, o sea, en ese tiempo no había tanto atado por el uso de material de archivo, ahora es súper caro y todos quieren plata y plata, y el archivo. Y en ese momento yo creo que no era así. Y bueno, que también fuera un proyecto autogestionado, que no tuviera financiamiento estatal ni nada, también ayudó a que la gente fuera más noble aún con un proyecto así. Que creo que eso también fue una de sus ganancias en ambos proyectos, en Hardcore y en Súper Sordo. Y bueno, y una vez que pasó esto, que logramos como hacer una primera versión, me acuerdo que a mi casa iban todos los fines de semana gente a ver esta versión y habían unas fiestas tremendas, era como una fiesta Súper Sordo. Había una muy buena energía con ese proyecto y después lo postulé a Inedit y quedó en ese festival, y en ese festival cuando se proyectó fue impactante, o sea, era una cuestión que yo pensé que no iba a llegar nadie, iban a llegar los mismos de siempre que iban a verlo los fines de semana a la casa y nada, se rellenó el cine, este cine Alameda que se quemó, toda la gente coreando las canciones, fue muy bonito, la verdad que nunca me había esperado algo así y ahí me di cuenta que era una banda muy importante para mucha gente y de muchas generaciones distintas. Entonces había hecho algo así bacán en el sentido de un rescate
y fue bonito, y gracias a eso también yo creo que después salió el vinilo de Super Sordo, y bueno, otra gente ya tenía unos grupos de Super Sordo y juntaba material y tal, pero fue un proyecto, digamos, como lento, por cosas más de plata y de inexperiencia, yo creo, pero fue muy bonito hacerlo y hubo mucha colaboración y muy buena onda, que yo creo que eso no pasa siempre. O la suerte del principiante, tal vez, y cosas que se me ocurrieron hacer que tal vez no, como instintivamente, como uno no tiene mucho miedo a nada cuando no ha hecho nada, como que no voy a perderlo todo, ganar todo, entonces un poco así. Me acuerdo que también me conseguí el Arcis, la sala de cine, invité a unos periodistas y entre esos periodistas estaba David Ponce y otro periodista más que no me acuerdo su nombre, y les gustó, entonces escribieron harto sobre la película y entonces empezó a aparecer en Super 45, en hartos medios también, como pequeñas reseñas, que ayudó un montón también a que se hiciera más visible. Y bueno, y eso yo creo que fue un puntapié súper grande y se me ocurrió hacer una edición, una autoedición, que era como una cajita de cartón serigrafiada, que colaboró Jessica Espinosa, Leo Ríos y otra gente más en dibujo, y Fran Robles también, bueno, otras personas más, no me acuerdo al final qué dibujos quedaron, pero al final salió una edición física también, y eso fue muy bonito porque se vendió mucho mano a mano. Entonces también cuando uno se juntaba con las personas y le pasaba el DVD, te contaban su historia con Super Sordo o su experiencia, entonces era todo muy bacán. Como que eso fue un proceso muy bonito, completo, digamos, hasta la autoproducción de ese DVD. Y Hardcore venía con toda esa energía, pues, con toda esa fuerza de lo que venía de Super Sordo. Entonces, si bien partió antes, todos esos 5 años no se hizo nada, después se sacó en 2 muy rápidamente, porque ya había como el ejercicio de haber hecho esta otra película, entonces ya uno sabía un poco a qué ajustarse, ya venía trabajando con Efraín en el montaje, que ya cachamos más o menos ciertas ideas o conceptos que había que trabajar. Y también fue autogestionado, también fue muy buena onda. Acá pasaron otras cosas, un grupo en Facebook que lo armé y junto a Bosco y a otro chico más que después se pelearon entre ellos, no sé cómo que también la gente iba y venía, entraba y salía. También fue un proyecto así bien colaborativo entre mucha gente que apoyó, y tanto en cámara, ahí hubo mucha gente que ayudó, la verdad. Y ahí mucha gente pasó material de archivo, muchas fotos, ahí se armó un archivo súper bonito, mucha gente subió material, subió anécdotas, experiencias, y ese grupo después lo hackearon, no sé qué pasó, alguien lo denunció y se perdió todo ese material de archivo, que era muy bueno. Entonces ahí fue una técnica, digamos, distinta de encontrar material a través de pedirlo públicamente a través de una red social, y ahí se consiguió mucho material, y también muchos entrevistados. Eso también fue importante, y también mucha buena disposición de las personas a dar entrevistas, ningún cuestionamiento mayor a la película en sí. También pasaron cosas raras, que claro, que en ese DVD de Super Sordo había un work in progress de Hardcore, de una primera versión. Claro, nosotros pensábamos que había que hacerla así, que había que subir materiales y tal, que había que mostrar avances, porque como Super Sordo, gracias a eso se consiguió un montón de cosas, gracias a pequeños avances. Se subió uno y alguien lo sacó de ese DVD y lo subió a YouTube. Y alguien decía una cosa como en ese avance que no le gustó a mucha gente. Entonces era un nivel de odio, así como 500 mensajes de odio, y era como, yo le decía al gallo, por favor, bájalo, que esa no fue la versión final, esta no es la versión que es real, y fue horrible, y creo que está todavía ahí, tiene un montón de visitas, un montón de odio, y eso fue como súper penca, porque yo decía, cuando estrene esto me van a matar, así como quizá qué va a pasar, y no pasó nada. pero también habían como momentos así de ella que aprendí que es mejor que no se filtre ni un material porque puede ser polémico. También había un chico que tenía una revista, no sé si era un blog o algo así, que se llamaba Germen Terror, algo así, que también tenía alguien escribió algo del documental y también alcanzó como 300 comentarios, y después ya se peleaban entre ellos. Me acuerdo que Julio tenía un seudónimo,
Metal Gurú, creo, con no sé quién, que tenía otro seudónimo, y eran unos, así como unos odios así tremendos, y ya eran ataques entre ellos, ya como... Y era gracioso igual, pero yo decía, oh, esta cuestión cuando la estrene va a terminar, quizá en qué. Y no, fue al revés, fue buena onda, estuvo todo bien. También a sala llena, a esa película le fue bien, ganó premios y todo, se mostró afuera. Creo que como que yo no supe en ese momento cómo distribuirla, porque como no tenía mucha noción de producción de cine, más de dirección, que era la experiencia que había adquirido con Super Sordo y un poco como instintivamente cómo moverla, ahí perdí varias posibilidades porque no cachaba cómo entrar a mercados y ya había ganado un premio en Fidox, había ganado en otro festival, lo que le hacía poder entrar a otros mercados, pero yo no caché mucho, entonces si bien la subtitulé, se pudo ver en otras partes, no logré como tal vez haberla movido mucho más de lo que podría haber salido más, creo. Y aparte tenía un formato súper estándar, yo sin saberlo, uno ve American Hardcore o ve otras historias del punk, que son súper parecidos los formatos, o sea, cumplía muy bien con el formato documental musical. Entonces, bueno, pasó eso. Entonces yo creo que son procesos distintos, fueron, digamos que uno más rápido que otro, pero las investigaciones también fueron parecidas, yo creo, como un poco ir a la fuente, directamente a las personas que habían estado ahí, revisar el archivo, ir también hablando con algunos amigos que eran historiadores. Bueno, es que en la escena hardcore había gente que había estudiado sociología, historia, había gente con harta cabeza, digamos, y bueno, con algunos trabajamos, como el Bosco que era sociólogo, y otro chico más que no me acuerdo su nombre en estos momentos, que también estuvo y salió, y que eran bien mateos, digamos, en estructurar líneas de tiempo, conflictos y cosas así. Claro, y diferencia de Super Sordo, que tal vez había una hipótesis como el ruido o un sonido que se destruye y que cada uno como sigue su rumbo, algo como más bastardo, que a ellos ni siquiera les importaba lo que habían hecho, como... Es divertido eso, que los músicos, por ejemplo, bueno, Claudio sí tenía los videos y las cosas, pero no tenía ni un disco, nada, no tenían nada, ni un demo de ellos. Entonces, igual como que yo creo que nunca habían entendido el valor que había tenido su música, tal vez hasta que aparece el documental y tal, como que no cachaban que era una música de culto, pero tal vez tampoco era una banda que quiso pertenecer a una escena, sino que recorrió teloneando a fiscales, y era un híbrido, entonces era una banda media extraña también, pero que marcó mucho a mucha gente. Y hardcore era un movimiento ya, yo creo que era había un rollo, había mucha gente, muchas bandas, fue una escena importante, digamos, dentro de armar como un rollo político. Yo lo siento así, tal vez no lo es así, pero por lo que investigué y por lo que vi, creo que sí forma bases súper importantes como de autogestión, de lo mismo que yo vi ahí en esa escena. Yo creo que me ayudó a entender cómo producir un sistema documental o de cine que no sea el industrial, que tiene que ver mucho con esto, con apoyos mutuos, con amistad, con compromiso, con tratar de hacer algo que pueda quedar para la memoria. Una escena se construye igual que una película, necesitáis un camarógrafo, necesitáis un fotógrafo en una escena, necesitáis alguien que escriba, en otro alguien que investigue, alguien que arme. Entonces, como que es un grupo de gente, como son colectividades las que arman estas cosas. Entonces, en eso se parece mucho, entiendo un poco cómo funciona una escena, a cómo funciona una película, o cómo se pueden adaptar esos sistemas de producción también a una película. Y yo siento que eso fue un poco lo que pasó en esa película, y así lo vinculo al cine, y los sistemas de producción de ambas son parecidos, digamos, a pesar que tienen algunas diferencias, pero van de la base de la amistad, de la autogestión, del apoyo entre personas que quieren sacar algo. Eso yo creo que tienen más o menos similar las dos. A una le fue mejor que la otra, yo creo que a Hardcore le fue mucho mejor, y bueno, y de ahí hice otra película que como que siento que no sé si la debería haber hecho o no, pero, pero la hice, y bueno, y ahí como que se cortó un poco ese camino a que iba un poco creciendo en ese tipo de universo de sonoro y documental.
¿Cuál es esa tercera película? Ah, una que se llama Ellas No, que fue una película, Ah, sobre la sí, banda. sobre la banda, claro, pero fue una película más conflictiva, fue más difícil, o sea, aprendí un montón porque como que justo en ese tiempo estaba en una escuela de cine que se llamaba FECISO, que era de cine social, y como que no sé por qué pasó que, ya hagamos una película o no sé qué, y a mí se me ocurrió hacer esto de estas chicas, y era como más cine directo, así como que ahí grabé mucho yo, me metí con los personajes, pero había un lío judicial con una de ellas que siempre como que quedó medio rara la película. Entonces como que siento que ahí pasó, como que me fui un poco del camino que venía trabajando, digamos, con archivo, como más películas históricas, ¿no? De investigación y archivo, y de bandas que igual le importaban a la gente, porque Ellas No, si bien bacán las cabras y todo, es una banda que no tenía seguidores, pues, es una banda que es de chicas, que yo creo que están recién tratando de armar, bueno, en ese momento hay una escena también de chicas que hacen música, pero es súper pequeña, entonces era como apostar por algo súper distinto, súper... Si ya hardcore y Super Sword era underground, esto ya era como demasiado underground. Y claro, y tenía esta cosa como estas problemáticas también con una de ellas que yo creo que quedó medio torcida la historia porque no se pudo contar cómo era. Entonces, ahí como que fue un poco hacer otra cosa y irse un poco de ese camino. Bueno, pero te llevan a otros. Una cosa que no sé cómo decirlo, pero una cosa al final que uno cambia por un camino que va, te lleva a otro camino. Eso me llevó a producir unas películas de mujeres, y después me llevó a que un productor viniera y me dijera que hiciéramos una serie de mujeres, y empecé a trabajar, hizo varias temporadas de una serie que se llamaba Sonidos en mí, de mujeres músicos, que también es un proyecto bonito y todo, pero ahí como que son otras las problemáticas, son como, es muy difícil mover cosas de temas de mujeres, es muy difícil, no sé por qué pasa, pero no alcanzaban como el potencial de las otras, tal vez porque lo otro es de nicho, tiene más seguidores, no lo sé, pero es muy difícil meterse en esos mundos, digamos. Fue algo medio frustrante también, porque fueron muchos años de trabajo y no veía nunca como que tuviese visibilidad y tal, y era como medio difícil igual, como a diferencia de Hardcore y de Super Sordo, que les había ido súper bien en su nicho, lo que fuera, pero había como respuesta, como que lo pedían, la película, no sé, Hardcore, yo me acuerdo que viajé a muchas partes mostrándola, y eso era muy bonito, no sé, a Talcahuano, a Concepción, a Talca, creo, y otras Punta Arenas, no sé, fueron varias partes donde los chicos juntaban plata, te pagaban el pasaje, uno iba, mostraba la película, había un diálogo, había gente que hablaba de la escena que había pasado allá, entonces era muy bonito lo que pasaba. Super Sordo también se movió, se mostró en algunas partes, pero Hardcore fue yo creo que algo que se potenció mucho, que se mostró mucho, que tuvo muy buena respuesta. Y estos otros no, o estos otros eran súper difícil mostrarlo, era como medio lío todo, entonces hoy es como otra cosa. Volviendo un poco a la Revolución Inconclusa, me interesa mucho ese proceso de armar el proyecto en términos y en el uso de archivo, como mencionas tú, pero también en cómo decidir qué y a quiénes incluir, el método detrás de eso, ¿no? Y también posibles causas o motivaciones detrás de la elección que uno hace, ¿verdad? En qué incluir, qué no incluir, etcétera. Dado que era una escena muy grande y también muy diversa, pero obviamente por factores de tiempo es imposible abarcarlo todo. Pero, ¿qué proceso tuviste o qué proceso seguiste tú para hacer esa selección? Hicimos una lista, con Bosco trabajé eso y hicimos una lista súper grande de toda la gente que nosotros creíamos que debería estar, como las bandas. Y primero una lista de las bandas como que nosotros consideramos que eran como las más importantes de los diferentes estilos que hubo. Y según eso veíamos ya, a quién podríamos, tratemos que los vocalistas, que yo creo que son como las caras más visibles, y si no, la banda entera, o alguien que quiera hablar de la banda, y así fue un poco el criterio. Había gente que estaba peleada entre ellas también, entonces era muy difícil juntar a toda una banda. Entonces casi siempre se recurría al vocalista o a alguien que fuera más cercano.
Y me acuerdo que para Disturbio Menor hubo lío, como que entrevisté a todos menos a Olea, creo, y me decían, ¿por qué? Bueno, porque estaba enojada con él en ese tiempo, entonces no iba a dar la entrevista. Entonces era más fácil como entrevistar a los demás. Después, como, ¿por qué no entrevisté a Julio? En realidad fue porque estaba más cercano los otros dos integrantes, pero después hablé con Julio y sí pudo dar la entrevista, que creo que era alguien que no debería haber quedado fuera porque era importante también. Pero yo creo que era un poco por eso, como la factibilidad de que algunos te dieran la entrevista y otros que no, o que estaban fuera de Chile o que no tuvieran tiempo. También pasaba un poco por ahí. Y en general se hicieron, yo creo que como 40 entrevistas, y fue mucho, era mucho material, y bueno, y no todo el mundo decía cosas interesantes, eso también, que a veces hay gente que dice lo mismo, pero algunos lo dicen de una forma más resumida y que sirve más para el discurso, y otros lo dicen de una forma más dispersa. Bueno, es que eso también es otro mundo, que una entrevista en cámara, a veces hay gente que te dice las cosas muy bacanas así, hablando, oye, así ya conversamos todo, y después cuando le ponís la cámara no dicen nada. O les cuesta, se dan mil vueltas. Entonces, a veces el criterio es súper simple, es que, no sé, pues como que Joao lo dijo mejor que Julio y estamos. Ese fue el criterio. Y en otros es el otro, porque en el fondo fue muy difícil contactar a gente y no había, o no tenían tiempo, o te corren la entrevista 4 veces, 5 veces. Entonces, bueno, ya es lo que si ya tenemos a 2 de la banda, ya estamos, yo creo. O sea, claro, igual se privilegiaba en general a los vocalistas, porque en general son los que escriben las líricas. O pensar un poco, o según eso también, quién componía, porque de repente las bandas hay gente, bueno, yo he entrevistado muchas bandas en mi vida y eso he cachado, que en general los vocalistas la tienen un poco más clara que hace la lírica, pero siempre hay otro que compone en general, o hay como cabezas fuertes ahí, y los que más puedan hablar y expresar mejor el concepto de la banda es como mejor que estén los 4 músicos, que hay 2 que no van a hablar nada a veces, o que tampoco hablan mucho, entonces al final se vuelve súper difícil entrevistar hay 4 micrófonos además. Una cuestión práctica también, que hay que microfonar a 4 personas y a veces 2 no van a ni hablar. Y eso yo creo que ha sido un poco como el sistema de selección más que otro. Eso fue. Bueno, y me acuerdo que a algunos no les gustó cómo se veían en la entrevista y me pidieron que la sacara. No voy a dar nombres, sí, pero fue como, ¿pero por qué? Por lo que dijiste, no, es que me veo feo, no sé, me veo mal. Fue, bueno, ya, ok. Que también pasa eso, que mucha gente a veces no les gusta la entrevista, pero no porque esté mal lo que dijeron, es porque se veían mal. Eso me ha pasado un par de veces y ha sido como, oh no. Así que bueno, a veces son factores así. El archivo fue todo lo que había fue como fuera, repetido, cambiado de color, teníamos poco material. Un poquito más que en Super Sordo, pero había poco material, entonces hubo que usarlo todo como fuera. No, ahí sí que no, y fue un proceso súper heavy porque los materiales venían en muy baja calidad, porque en los años 90 las cámaras grababan 720, más bajo, como hasta cuestiones en 240, entonces es una cuestión enana, y esto iba para proyección, o estaba pensado para cine, entonces, ¿qué hacemos? Ya, filo, que se reviente todo, que se vea todo feo, pixelado, ok, y pongámosle filtros, así como unos filtros como esos que se ponen en la cara para difuminar la arruga, la gente se pone unos filtros como unos maquillajes, ya, pongámosle un maquillaje para tapar un poco el pixel. Y ya, y tal vez si le tiramos un color o ya más, y empezamos a hacer eso, como tirarle, como ensuciar más la imagen para que se viera un poco menos reventada, y en otras que se viera reventada. O sea, en ese tiempo ahora está súper de moda el glitch y como estas señales intervenidas, que hay hasta efectos que uno le puede poner a la imagen. En ese tiempo la imagen ya venía toda glitchada y tal, entonces yo creo que a veces uno tiene que tomar decisiones, y la película es fea, sí, tiene archivos feos, es material bajo YouTube, es material alguno recuperado y que se puede agrandar un poco, pero es lo que hay nomás. Pues entonces uno también ahí dice, ya, una película que tiene esta estética y vamos por ahí, y va a ser una estética feita, pues, de video con grano, con pixel, y tampoco teníamos una super cámara para las entrevistas, así que bueno, esta va a ser la estética que va a mantener la película nomás, pues, como asumir lo que uno tiene, y ese es el camino. No hay mucho más que darle, no vamos a hacer una película súper bacán, no tenemos la óptica, no tenemos los lentes, y esto es lo que hay. Y tampoco tenemos la plata como para poder levantar el material
Y en ese tiempo ni se hacía. Ahora como que ya se estila más como levantar los materiales por inteligencia artificial y tal, y que realmente podéis pasar una cosa de muy baja a 4K o a 2K y bien. Pero en ese momento no estaban esas posibilidades y estaba el material que había. Entonces yo creo que fue un poco eso y a veces aparecían cosas bacanas en los materiales, pues como gente que uno empezaba a identificar, oh, aquí aparece este otro, ya, y como que vamos jugando con eso. Hicimos una tocata ahí también, que eso fue un recurso interesante, como que me acuerdo que le dije a algunos cabros que quería cerrar la película, pero que nos faltaba material y que tal vez sería bacán hacer una puesta en escena como actual con las bandas tocando, pues, como para recaudar fondos para poder terminar la película y en ese momento apareció, claro, Disturbio Menor, apareció Enfermos Terminales, Marcel Duchamp y apañaron a hacer esa tocata y Silencio Absoluto. Y eso es como el final de la película, pues, y se hace como una puesta en escena sobre la misma película en sí, con los mismos personajes después de no muchos años después. Y eso igual fue bacán. Yo encuentro que ese fue un buen momento de la película y fue bonito también porque era el apoyo de la misma gente que estaba retratada en esa película, también ayudando a que se terminara la película. Entonces creo que dentro de todo eso como que hubo procesos como bien jugados o distintos o como interesantes también para llevarla a cabo y finalizarla. Y ahí, bueno, ¿por qué esas bandas? Porque eran los que fueron más cercanos en ese momento. Yo creo que en ese momento los enfermos, yo había hecho videoclips de ellos, lo había grabado un montón, entonces siempre tenían muy buena disposición. En ese momento, claro, por ejemplo, ahí aparece Olea cantando, en ese momento en Disturbio, pero en la entrevista aparece Julio, que en ese tiempo estaban peleados, así que ahí estaba más o menos empatado, digamos, el protagonismo de los personajes. Y Silencio Absoluto, el Jero, que también fue buena onda en ese momento, a querer participar, y los Marcel, porque yo también había trabajado con ellos harto, entonces, que eran más de una camada posterior, que yo creo que también como Redención 911, que vienen como ya en una segunda etapa. No, Redención no, pero tu otra banda era como más de una segunda etapa, pero yo creo que, claro, Marcel no es tanto de esa escena de los 90, pero también apañó porque estaba ahí como también involucrado en el proceso. Ellos me ayudaron con el afiche, con la gráfica, me apañaron con eso. Las fotografías también, Melgari ayudó mucho con fotos actuales. Todos me pasaron material, eso fue bacán. Igual se demoró también, algunos, no sé, no, por ejemplo, el Jero se demoró caleta en dar la entrevista porque había sufrido un accidente. Yo creo que fue un poco así el proceso, más que nada fue eso. ¿Por qué algunos sí, por qué otros no estaban tampoco, no aparecieron? Era más difícil. Sí, igual, claro, si uno piensa, si hubiese tenido plata para hacer una investigación y hubiera hecho con un fondo, como, claro, tal vez ahí se podría haber profundizado mucho más, se podría haber comprado material tal vez o hacer otros procesos, pero para hacer una película así hecha a pulso, yo encuentro que anduvo bastante bien en todos esos procesos, digamos. Eso yo diría que es lo que más recuerdo del proceso, que fue mucho más exhaustivo que Super Sordo, que eran menos personajes y había menos gente implicada, porque era como una pandilla más chica, que era una banda, pues, como acá era un piño de un montón de gente. Bueno, como es un podcast que se llama Tránsito, ¿no? Nos gusta mucho hablar de espacios, de lugares, y quería preguntarte, bueno, tengo entendido que te criaste o creciste en Santiago, ¿no? Entonces quería preguntarte también un poco cómo es tu relación, percepción de la ciudad de Santiago como alguien que produce cultura. Y cómo ha sido tu experiencia viviendo Santiago y viviendo ese esfuerzo por hacer este trabajo específico como documentalista. Es bacán la pregunta igual y es difícil a la vez, porque igual yo viví, bueno, cuando empecé a ver lo de la escena hardcore, digamos, yo vivía en Peñalolén. Y eso, claro, de acá al Cimarrón, que bueno, estoy viviendo en la casa donde vivía cuando era chica, que mi mamá se fue y me la rienda, así que es como volver ahí, como a hacer esa conexión.
Claro, como para ir al Cimarrón en ese tiempo ya era media hora, no era tan lejos, pero al centro era lejos, era como ir a otros lugares. Y claro, igual uno recorre la ciudad, pues para ir a una tocata de repente recorría hay como muchas comunas y mucha gente venía de muchas periferias. Yo venía de una periferia ya de acá, pero era gente que venía como de Recoleta o venía como de Gran Avenida, mucha gente de Gran Avenida, ¿no? Habían otros que venían de Las Condes también, como que lo interesante del movimiento de hardcore era que venía gente de muchas comunas, de muchos estratos sociales distintos y como ese recorrido de la ciudad también que te llevaba a un lugar, era bacán también, pues, o sea, como que todo se centralizaba, digamos, en algunos lugares que podría ser, por una parte, Irarrázaval y por otra, Barrio Brasil, Serrano, como el centro de Santiago, pero las periferias del centro también. Entonces era bonito como eso de que recorrís como todo un montón de lugares para llegar a otro y que toda la gente viene de otros lugares de Santiago a juntarse a ese lugar. No era como, por ejemplo, no sé, po, las escenas que son en otras partes suceden en una ciudad y en esa ciudad está todo, ¿no? Ya, pero acá no, pues es como que vienen de muchas partes, de muchas comunas distintas a juntarse a un lugar determinado. Entonces eso también te habla de culturas súper distintas y de diferentes como lugares de la ciudad que van reuniendo como personas. Y esos lugares se van cargando también, como si uno hiciera una cartografía de los lugares. Por ejemplo, eso podría ser otra forma, hacer un documental de hardcore, ir como a los lugares donde se tocaba, que ya no existe, en el Cimarrón ya no existe, tal vez ya está, lo demolieron, no sé qué será, que era como una casa, ¿no? Era una casa y tenía un patio y tal, o estaba el Taller Sol, que ya creo que ya no existe, y habían dos Taller Sol, entonces son como lugares que ya no existen, de hecho todos los lugares donde tú fuiste o donde pasaba esta escena ya no son. Entonces hay una cartografía de la ciudad también, de una ciudad que va desapareciendo con las historias de las personas también que vinculaban esos lugares. Entonces es súper importante la ciudad y a diferencia de otras escenas en los 80 que tal vez estaba como un galpón, ya Matucana, 100, que era el galpón donde iban todos, o este otro lugar, o parece que todo pasaba como en el centro, que también habían otros que venían de la periferia, acá no, venían de todas partes, de todas partes. Entonces eso era bien interesante. Y además que como que todos intercambiaban música o fanzines o libros, entonces como que esos amigos no iba a ir a su, no es que vayas a ir a su casa como no vaya a ir a Recoleta, ni a Renca, ni van a venir a Peñalolén, no, era como que te juntabas ahí en ese lugar, en ese espacio. Y ahí uno cambiaba los cassettes o compraba los fanzines, ¿cachai? Tal vez los más amigos que eran de la comuna se juntaban, pues, ¿cachai? Que era como ya, yo conozco a Gonzalo que vivía en un par de casas y ya, sí. O los que vivían más cerca. Pero en general eran piños de gente y también había piños, claro, había piños de gente de Recoleta, de gente de otras comunas o de Gran Avenida, ahí se concentraba mucha gente. Claro, ahí pasaban cosas, pero igual todos iban para los otros lugares, entonces eso era interesante y cómo iban desapareciendo esos lugares, como que ya no existen y bueno, y ahí hay una cartografía también interesante de memoria y de lugares, y eso siempre ha sido un problema en Chile, donde tocar, ¿no? Nunca hay lugares donde tocar, siempre están cerrados. Pasa algo súper cuático acá con la música, en realidad, como que todos tienen que pagar por tocar, bien feo. Todas las bandas en general, no, hay muy pocos lugares que sobreviven. Pequeño reborde sobre la misma pregunta, sobre tu situación como autora, como documentalista, trabajando sobre tu ciudad. ¿Qué buscas proyectar o abordar en esa relación? Bueno, yo creo que es donde uno le toca vivir, pues entonces es como que es lo que, por ejemplo, si yo fuera de Conce, probablemente estaría documentando bandas de ahí, ¿cachai? Y cuando he ido a hablar, por ejemplo, con Bestiario el Ruido me pasó que es una serie que me preguntaban por qué no se hacían otras en Conce o en Chillán, y yo le decía, no, por eso lo tienen que hacer ustedes, pues como que yo creo que uno habla un poco de lo que conoce en el territorio en que habita, pues. Entonces ahí aparecen las bandas o las relaciones de por qué documentar esas bandas, en gran medida. Sé que no lo había pensado así, como que no había pensado así, lo había pensado más como de una memoria, de una generación, de un estilo de música. Pero claro, si uno lo ve así también es un aporte como al lugar donde tú naciste, al lugar donde te tocó vivir, porque por ejemplo si hacís una serie
en Brooklyn, por ejemplo. Es bien distinto como... porque Brooklyn tiene otro rollo, pues tiene otra geografía también, la misma ciudad, y tal vez vivir ahí te va como, ah, ya, mira, en esta parte de Brooklyn pasa esto, en esto otro, y estos son los tipos de bandas que van, que es un poco el ejercicio que uno hace sin quererlo cuando hace este tipo de películas también. Como, mira, por ejemplo, en ese documental de Ellas No, había una chica que le interesaba caleta cómo grabar cosas, que era la Diana, que era como un poco la líder de la banda, que era la baterista. Ella como que siempre me decía que tocáramos o buscáramos lugares donde grabar que fueran, no sé, nada que ver, pues como un frigorífico, por ejemplo. Y fuimos a grabar ahí un frigorífico que era del Pollo Aristía, que era donde vivía Jaime Perra, que era un amigo de ella. Y claro, buscaba lugares como especiales donde también gestionar como música, con un generador o cosas así. Entonces, como que, claro, ahí uno va pensando que la geografía también va determinando los espacios, los lugares y cómo habitar también esas memorias. No había pensado como en ese ejercicio tan agudamente como tú me lo preguntas, pero creo que sin querer uno, claro, empieza a registrar también lugares, personas y momentos que van a desaparecer. Y lo ideal sería como registrarlos en su lugar, en su ambiente, ¿cachai? En donde se generan. Pero no siempre se puede, porque a veces como que no sé, como que no hay acceso a las salas de ensayo eh, o a las casas de ellos, entonces a veces hay que hacerlo en estudio, pero claro, es bien interesante eso también, como recopilar como esos momentos y esos lugares que van quedando. Yo creo que claro, un poco en hardcore pasa eso, porque están los lugares, están los espacios. En Super Sordo también, está como Serrano, por ejemplo, que fue un lugar ahí como bien mítico. Tal vez uno sin quererlo y asociarlo también contribuye a esos registros de esos lugares y de esas historias, de esas memorias, ya sea por el encontrar archivos de otras personas que lo registraron o por lo que uno mismo va registrando. Uno a veces no valora como la importancia también que tiene como ese momento. Y claro, cuando uno como que piensa en otras ciudades que también hacen documentales de música, claro, uno no cacha en realidad lo que está haciendo, porque está en realidad dándole valor también a toda una escena musical que surge en un lugar determinado por una situación política determinada también, porque digamos que todo esto que pasó con el hardcore surge también en una transición política, donde nosotros pensábamos ingenuamente tal vez, o que iba a ser como una cuestión como mucho más liberal, que iba a haber cultura, digamos, por todos lados. Bueno, puras cosas que no pasaron, o que pasaron como de una forma no como uno la esperaba, pero eso genera mucha frustración. Entonces eso también habla como, está el factor de la ciudad, pero también está el factor político que va determinando también ideológicamente, musicalmente a las bandas y a las geografías de quienes construyen estos relatos. Tanto yo que los documento como ellos que lo captan o escriben música o generan música a través de eso. Sí, yo incluso como espectador diría que influye incluso el montaje, porque la forma como llegan a ti los archivos, la forma de obtenerlo, te implica una cierta disposición del montaje y la forma de la circulación del archivo también responde a la forma de la socialización de quién posee el archivo, de cómo llega a ti, cómo tú llegas a ello, etcétera. Y esa circulación también está como superpuesta a las relaciones, como cómo se dan los encuentros en la ciudad misma. Te quería preguntar un poco, quizás en relación con eso, en la relación documental ciudad, lugar, etcétera. ¿Cómo fue compartir estos documentales con públicos que no pertenecían a esos lugares? Como si hay un efecto como de transmisión quizá, o de incomprensión, o bueno, como tú lo hayas visto. Sí, pues me acuerdo una vez que me pagaron por ir a mostrarlo a Chillán, creo. Sí, fue a Chillán y era como, estaba súper bien pagada la proyección y todo. Y terminó la proyección y la gente me odió, así, era todo así como un odio tras otro. Eran puros señores así como súper fachos que me decían que por qué hacía películas de delincuentes,
Esa fue como la magia, así como, ¿por qué ustedes hacen películas de delincuentes? Y dije, ¿por qué? ¿Qué tienen de delincuentes? No, porque dicen que se acuchillan. Entendieron todo así, pero de una literalidad total, así como... y después como... Y esta juventud y la droga, así, pero era como un ataque a la juventud en realidad, no. Y esta gente toda tatuada, con pinta de delincuente, y esa música horrible, oye, pero fue como una pregunta tras otra y era como no podía ni responder porque todo lo que podía responder te iban a decir no, son delincuentes y los mismos gallos que estaban ahí más encima así como moderando seguían dándole a la gente y ya, y fue como una hora de que me dijeran puras tonteras. Eso fue como la peor de todas. En otras no, bien, en general súper bien, como un público súper receptivo, como que hablaba de sus experiencias, que eso también es bonito, que hay gente que no vivió, digamos, esa época y te habla que ellos han escuchado esas bandas o que las conocieron por tal cosa y cómo llegaron, entonces el documental les abre como ciertas perspectivas, o también preguntas en qué está la escena actual de hardcore, qué pasó con estas bandas, qué pasaba con la escena, algunas me preguntaron qué pasaba con las mujeres en esta escena, o por qué yo había trabajado tanto con escenas de hombres, siento mujer, y yo decía, no sé, es como súper difícil de responder porque, no sé, pues es donde caíste y lo que hiciste documentar, no tiene que ver con un feminismo o menos que eso por estar trabajando con esto, no sé, como que son preguntas que a veces uno dice, pucha, ¿cómo te respondo esto? O sea, es medio difícil como... O por qué haces cosas de mujeres también. Bueno, eso ya es como más claro, que tiene una línea editorial como de difusión y tratar de meter como cosas que son más difíciles, pero acá es como era medio difícil responder eso. Pero en general sí, muy buenos diálogos, excepto esa vez que fue medio maligno. Como, pero sí, como creo que son películas que generan reflexión y eso siempre es bueno, como que están hechas de cierta forma para que después haya un foro y en ese foro la gente puede comentar tanto la experiencia de lo que vio y también criticar, o sea, si encuentran que algo no está bien o que hay un dato que faltó o faltó algo, también está bien decirlo, no hay problema. Pero en general ha sido así, como mucha nostalgia, mucha cosa de recuerdo de compartir una experiencia que se vivió ahí también, o mucha gente dijo, oh, yo estuve en esa tocata, yo conocí a esta persona, estos temas me hacían llorar, esta banda yo la amé, era como, quise tener una banda por esta banda, habían cosas así, muy bonitas también. No, en general fue súper bueno, en Súper Sordo también, a mucha gente comentarios así muy heavy como de lugares, de épocas de tiempo, de la movida de los 90. Eh, Ahí me queda súper claro que los 90 fue una época muy importante como para la música chilena underground. Creo que fue una explosión cultural súper fuerte que yo creo que no se ha vivido desde la música más rockera, extrema, ruidosa. No se volvió a dar. Hasta ahora creo. No hay casi escena. Está súper todo muy, muy reducido. Pero en ese momento fue una explosión súper grande. A lo mejor uno no la ve tanto porque eran como bandas más pequeñas, pero en realidad armar un nicho así es muy difícil ahora lograrlo. Hay como varias cosas, a lo mejor ahora ya es el trap, es otra cosa que uno no conoce, lo que lleva la gente, la electrónica tal vez, pero así como en esos momentos yo creo que no. Y bueno, y como fue anteriormente los 80 el punk. También es bacán eso, como que la película también después tiene su vida propia. Entonces después cuando te invitan a mostrar la película va geopolíticamente también a otros lugares donde tiene que ir. Que puede ser un festival de cine o una casa ocupa. Eso también es bacán en este tipo de películas, que no tienen ese nicho de que va a ir a un festival, tiene que recorrer, no sé, toda Europa para después llegar a Chile recién a verse, y después de Chile, si es que cuando ya la liberaron por todas partes, ahí tal vez la puede ver alguien de otro. No, acá no, pues la idea es justamente no liberarla y aguantar lo máximo posible para que se vea, para que se genere como este espacio como de conversación, aunque sean 5 personas, 10 personas, lo que sea. Yo creo que siempre como que esa es la única retribución real que tiene un documental en general. Es como el diálogo después de la película. Yo creo que eso es lo más interesante. O para que se hizo un poco, para que se dialogue, para que se vea, para que pase algo. Que yo creo que eso es como lo más interesante de hacer
este tipo de documentales, ¿no? Se ha mencionado un par de veces tu trabajo sobre los documentales en torno al trabajo de mujeres en la música. Mencionaste que fue una proposición de un productor. Me gustaría saber si por tu parte, o sea, no por la producción, si por tu parte, a qué necesidad responde, así como claro, a qué pregunta responde el hecho de buscar hacer un trabajo en torno a mujeres y disidencia. Sí, mira, lo que pasó es que lo de ellas no, a mí me atrajo también porque eran chicas haciendo música y me parecieron súper interesantes como ellas. Ese fue un acercamiento más genuino, digamos, como desde mi lugar, así como "Oye, yo quiero documentar a estas chicas". Igual como que fue otro camino, como les decía, como mucho más complicado, porque claro, yo no había visto esto como que, claro, esto es documentar una banda que no tiene seguidores, que no es conocida, va a ser mucho más difícil moverla y tal, pero no había pensado nada de eso, fue como ya hagamos el documental de estas chicas y justo había como problemas y conflictos que yo no esperaba, que había una chica que tenía un problema judicial, que no me habían explicado también qué era, me llamó la Defensoría Popular en ese momento, y fue como súper heavy porque yo nunca pensé que yo estaba haciendo algo como ilegal o que iba a complicar un problema judicial de alguien, entonces había que bajar ese material. Después esta misma persona que me había dicho que sí podía ponerlo, no podía ponerlo, entonces era como termino esta película o no, eran como cosas que hacen que las películas sean súper difíciles. A lo mejor había que no hacer el proyecto, decir, no, ya filo, esto está muy complicado, archivémoslo, pero fue como, no, si ya llevo haciéndolo, hagámoslo. Igual están las historias de las otras cabras, como que... Entonces por eso siento que esa película me pasó como que aprendí mucho con ella, fue bacán conocerla, fue bacán hacer documentales como de otro tipo de registro, como yo registrar el seguimiento. Aprendí un montón, pero siento que quedó trunca por esa historia que nunca puedo como decirse lo que había pasado realmente, claro, por este problema de esta chica, que tampoco fue tan, como, bueno, cosas que pasaron ahí que tal vez en ese momento no había que llevarlas de otra forma o no lo sé, pero eso pasó y bueno, pero esa película ayudó a que ya igual se movió dentro de un circuito pequeñito, nunca la liberé, no lo he hecho por este problema, que yo creo que es mejor no hacerlo. Y estuvo en Inedit, incluso ganó una mención honrosa, estuvo en la competencia nacional y todo, y después eso lo hizo salir a otros festivales. Y bueno, ahí llegó y yo ya había hecho la producción de un documental del Efraín de Evelyn Cornejo, que era una cantautora popular que es súper conocida y tal, y ese docu estaba bueno, igual, ahí aprendí cosas de producción, y bueno, llegó este gallo que hacía series de música, entonces me dijo, oye, tú que produciste esta película y que hiciste esta otra, tal vez te interesaría hacer estos documentales de mujeres, que yo creo que, bueno, los productores buscan como en el fondo lugares donde pueden sacar plata para hacer sus cosas, así son, como que yo creo que no son, como que dijo ya, mujeres, esta es directora, nos va a servir. En ese tiempo había cuota de género, empezó a abrirse la cuota de género, yo no había tampoco he hecho proyectos financiados como por el Estado, entonces eso también me abrió un mundo que yo no cachaba hacer estas postulaciones ni nada, entonces aprendí un poco cómo se hacía y lo postulamos muchas veces, así como 3 veces, ganó la 4ª vez ese proyecto de Sonidos en Mí. Y bueno, y ahí como que claro, no fue algo que yo quisiera, así como, oye, a mí se me ocurrió hacer esto, entonces siempre fue medio complicado porque yo quería poner a artistas más punk y más desconocidos y siempre los productores quieren poner gente conocida porque no, si no gana y pasan estas cosas, entonces hay que empezar como a negociar. Y bueno, igual es entendible, está bien, pues igual es un programa de difusión, está bien que vaya gente famosa y otra que no sea famosa, está bien, como para equiparar la cosa, si al final la idea era difundir, ya llegamos a acuerdos y al final había una mezcla, un híbrido entre chicas que yo quería que estaran, que yo realmente quería documentar y otras que, si bien está interesante y todo, uno más distante porque tienen otros sistemas de producción también, entonces pasan por un manager, es una entrevista media fría igual, no pudís como entrar a tanto, a llegar como una cercanía más grande, como que siempre hay una cosa así como una puerta, tampoco les interesa tu trabajo, lo que tú has hecho, no lo conocen ni siquiera, o sea, te ven como un periodista nomás. Bueno, eso también pasa por los productores, que también, bueno, es como medio complejo a veces como ese sistema de producción, pero yo podría decir que de esa serie como que fue bonito también ver varias artistas y como sus motivaciones que son súper diferentes
a estas otras que son tal vez más musicales o políticas, aquí también hay cosas como muy raras, así como que te dicen que la música le llega por un trance, así como que hay una voz que te dice lo que... Unas cosas muy hippies, muy raras, pero que también son como locas y que hay una percepción de la música súper distinta. Y yo creo que ahí empecé a configurar una cosa bien interesante de lo femenino o lo distinto. Bueno, y lo de las disidencias fue también como, bueno, después este productor sale y entra otra productora que estaba ahí y con ella empezamos a armar algo así como más, eh, digamos ya más la línea de lo que iba a ser, que también ella iba más por la línea de gente famosa y gente no famosa, pero bueno, por último éramos dos y teníamos en ese momento algunas ideas parecidas o similares. Entonces dijimos ya, también deberían entrar disidencias, que es lo que menos tiene visibilidad, y se nos ocurre, bueno, a mí se me ocurrió en realidad, pero igual en ese sentido la productora apañaba en ese tipo de decisiones, meter a Las Indetectables, que era una banda travesti, que yo encontraba que era bacán en ese momento porque decía, bueno, esta banda las había visto tocando en vivo, lo encontraba bien potentes y que recopilaban esta memoria de asesinatos, tocaban en la micro y también son súper drogadictas, digamos, también. Y no tienen como mayor problema en decir lo que son, lo que hacen y toda la cuestión. Entonces, a mí me parecía un capítulo súper interesante ese, y aparte que ellas se prostituían además, entonces tienen como una relación con la plata media rara, entonces había que pagarles por la entrevista, después como que te querían como timar con otras cosas, entonces siempre había que estar negociando un poco, pero al final igual entendían las cosas, pero eran personajes divertidos igual, yo lo encontraba bien alucinantes como personajes a Las Indetectables. Y bueno, y eso, pues esa memoria política de ellas, también de todas las muertes travestis, de esta olla de las putas y un montón de cosas que iban apareciendo, me alucinaba un poco ese mundo, la verdad, o el mundo como ellos lo narraban, o como el descaro que tenían también con todo. O esta cosa que hablaban que fumaban pasta ahí descaradamente y que estaban funados, no le importaba y tal. Bueno, pero ahí empezó como una de las problemáticas de las disidencias y de toda esta historia. Que hicimos el capítulo y después, bueno, estaba la campaña de Boric y toda esta cosa por la nueva constitución y estos personajes, las indetectables, se metieron una bandera por el culo, no sé si se acuerdan de eso. En Valparaíso fue un escándalo y bueno, y según todos había, no todos, son una gente excesiva que por ese acto había perdido el apruebo y no sé qué, y la constitución y era una exageración ya y todo, pero bueno, ahí ya empezó como problemas en qué tipo de disidencias vas a meter, en qué tipo de mujeres vas a meter una serie. Entonces, claro, nosotros habíamos pensado en meter cosas más punk y más radicales y transformistas y otros mundos también, otras voces, y ahí ya se empezó a complicar, entonces la serie empezó a tener problemas que nos habían ofrecido ir súper bien al aire en un canal, después nos sacaron del canal, nos metieron a otro, onda a las 2 de la tarde, y obviamente que ese capítulo nunca se iba a ver. Después como que lo mismo, después lo postulamos unas muestras, no, este capítulo no, y así empiezan las censuras. Entonces, claro, o sea, las disidencias y las mujeres en la medida de que están en una línea políticamente correcta, sino también está como bien afuera. Entonces ahí se hace como más difícil como pensar en estos proyectos así. Entonces yo creo que desde ahí es mejor como hacer películas en ese sentido. Creo que ya, mejor hacer una película de estos travestis o de estos personajes que a ti realmente te interesan de estos márgenes, que hacer series donde tratáis de meter contenidos que son diferentes pero que al final van a ser censurados, que los van a bajar igual. Entonces, y que más encima estos contenidos son súper difíciles de mover porque, como les decía, sí, uno quiere que se vea música mapuche, música o travesti, o música como política, o otros experimentos, con también otras artistas destacadas que tienen muchos méritos y todo, pero es muy difícil como hacer cuajar esto, que se mueva, y sobre todo cuando no hay plata, porque son proyectos que si bien son financiados por el Estado, no tienen difusión. Entonces ahora como que creo que el gran problema de las cuestiones es que no hay plata para difundirlas, no se inyecta plata para eso, y si no tenéis plata para difundir, para redes sociales, para pagar por likes, para pagar
por viralizar, como que quedan ahí y más encima como que todo esto te castiga también, entonces es súper difícil mover ese tipo de contenidos. Entonces como que ahí también empieza un poco como a... Creo que como que aprendí mucho documentando todo este tipo de artistas, mujeres y todo, pero creo que es mejor en ese caso radicalmente hacer una película que hacer una serie que cubra tantas, pero que no alcance a tener como una difusión digna también para los artistas, pues, porque eso también pasa. Entonces, eso fue un poco lo que me empezó a pasar con estos proyectos de mujeres, pero también fue bacán, porque como realmente, yo creo que las mujeres tienen otro rollo, no tienen el rollo como con tocar bien, sino como hacerla nomás, como vivir una experiencia, ir aprendiendo, y también he visto que, pero ¿sabes qué me ha pasado más con las artistas de bestiario? Como que eso también, empecé a hacer bestiario después de Sonido de Mí, y es una serie que no tiene cuota de género, o sea, metimos a bandas y también a chicas, todo, o sea, no hay como estas disidencias, estas mujeres, estos rock, no. Va todo lo que nos interesa. Bueno, en el último tiempo también ahí el productor también empezó a decir que hay que meter ciertas bandas y ahí empezó como la curatoría también a quebrarse un poco. Pero pese a eso, igual ahí creo que he visto más como este rollo así de minas que están todas diciendo más o menos algo parecido, que tiene que ver con eso, como que cuando se encuentran con otra y logran romper como los prejuicios de que alguien dijo esto, o las envidias, o las sospechas de la otra, empiezan a pasar cosas interesantes y empiezan también a aparecer cosas cuando te desbloqueáis de que no importa que toques bien la guitarra o no importa que no toques bien la batería, da lo mismo, toca, y de ahí va a salir algo interesante. Y si encuentras otras personas que creen algo parecido, va a aparecer algo más bacán. Y si tú crees que puedes, que tienes la posibilidad ahora de tener un home studio y hacer tu producción musical y tú producir tu propio disco, también lo puedes hacer. Y eso es súper heavy, como que eso yo creo que está súper bueno porque no... Ese tipo de problemáticas de que las mujeres ya empezaran a producir discos, como ya, oye, yo voy a producir mi propio disco, yo ya, chao con tu súper sabiduría para hacer las cosas, sino ya me va a salir mal, no importa, lo voy a hacer igual. Yo creo que esa actitud femenina es súper bacán, como eso es lo que me he dado cuenta, como o algunas que tienen este rollo como del trance, de una voz que les llega y que cantan y no saben ni lo que cantan, pero que algo pasa ahí, versus esto otro como de, chao, yo lo voy a hacer igual aunque lo haga mal, tal vez el error es la vía para poder hacerlo y de ahí voy a ir forjando también mi propio lugar. Eso como que me ha parecido bonito de estos últimos trayectos que he hecho, de que ya venían, digamos, con Sonidos en Mí, que se van manifestando en bestiario con bandas como Diablo Strange, Alondra Nocturna, que van de las disidencias, como Hannah Murabi también, que tiene unos libros súper buenos, Natty Lane, que ha escrito 2 libros como sus historias, así como desde una visión femenina con la música, sus experiencias, están súper divertidos. Bueno, ella venía de una familia evangélica, entonces, no sé, le quemaban los discos de Nirvana y tal, de Valparaíso y tal, y empieza a contar como todas sus historias como... Eh, que están súper buenas en realidad. Y eso me empezó a abrir bastante como un mundo femenino, rockero bien distinto, que va desde otros lugares también, como la amistad a veces más que cualquier cosa, bandas que se hacen por amigas, así, porque somos amigas y como nos queremos vamos a seguir siendo amigas y vamos a hacer esto. Estaba ahora documentando Besos con Lengua, que es una banda que armó la Colombina Parra con la Juanita Parra y Chimén, que tocaba en otra banda famosa como de la época como de los 80, pero no me acuerdo bien cómo se llama, La Dolce Vita. Ya, y ellas hablan mucho de eso, como de una amistad, de una cosa súper rara, así como de cómo se unen desde muy chicas eran amigas y por lo menos Chimel con la Juanita Parra y empiezan así a armarse. Y una banda que no tiene letras, que tampoco tiene nada grabado, como que ahí empiezan a fluir cosas bien interesantes como desde la creación o percepciones que tal vez son bien distintas de cómo hacer las cosas. Yo creo que eso ha sido como una experiencia que
que está buena, que tal vez se debería pasar ya como a un proyecto más largo o de un alcance más grande, porque también siento que de repente las series como que son 10 minutos por una banda que no logra como capturar como tal vez la dimensión de lo que podrían ser. Para quien escuche este episodio, quería, si puedes decir dónde la gente puede encontrar tu trabajo. Mi trabajo lo pueden encontrar en YouTube, en Corte Irracional. Ese es mi canal de YouTube y ahí hay varias cosas. Está Hardcore, creo, y hay algunas... no, parece que no hay tantas cosas, pero voy a ir subiendo cosas. En Corte Irracional por lo menos pueden encontrar Hardcore. Eso sí, hay un IG de Bestiario del Ruido, donde voy subiendo material de bestiario, y hay un canal que se llama Bestiario del Ruido y ahí están alojados los capítulos de la primera temporada. Y sobre Sonidos en Mí hay una página también en YouTube donde están todas las temporadas, o sea, no, las dos, la última no la hemos subido aún, pero ahí hay varios capítulos que también podrían ver. Y en la Cineteca de la Nacional, la Cineteca Nacional, en la página de la Cineteca Nacional está Super Sordo. Ese se puede ver online y está Hardcore también. Y en la Cineteca de la Universidad de Chile también están las películas Hardcore y Super Sordo. Y me parece que hay una que hizo sobre... un documental, un corto que hice sobre... se llama 58 millones de besos con SIDA, que es sobre la muerte de Hija de Perra cuando muere en el hospital de SIDA debiendo 58 millones, y ese me parece que también está liberado ahí. Bueno, esos son como, digamos, los lugares donde podrían encontrar material liberado, pero yo creo que voy a ir subiendo cosas prontamente y espero poder hacerme una página también prontamente donde esté albergado todo junto, pero hasta el momento no he podido hacerlo. Así que bueno, esos son como las vías donde pueden encontrar material audiovisual para ver y escuchar. ¿Y cómo la gente puede apoyar todo este trabajo quizás también de forma material, ¿no? Porque todos sabemos que esto requiere fondos, requiere material. Mira, igual hay proyectos de hacer un fanzine con algunas cosas descargables y todo, pero todavía no lo tengo como materializado como para poder decir como, oye, tal vez si ustedes ayudan comprando estos materiales, ayudan también al financiamiento de más producciones, o por lo menos de que se puedan llevar a formato físico. En estos momentos no está como nada disponible, digamos, no está nada de lo que se hizo, todo se vendió, ya no hay nada, ni yo tengo copias. Pero estamos pensando hacer como ediciones físicas para apoyar. Por el momento ahora si pueden seguir en redes sociales, ya sea Bestiario, o los canales de YouTube, es una ayuda en compartir también el material, en que se visibilice, más gente pueda conocerlo. Por el momento esas serían las vías. Más adelante yo creo que si tenemos algo ahí vamos a avisar, pero van a estar siempre en esas redes, digamos. Mi IG se llama Corte Irracional, pero es el mío personal, pero en realidad subo todo el rato cosas de bandas y también están como circulando las cosas que vayan pasando con las series o con las películas que se vayan produciendo. Una breve pregunta sobre qué proyectos tienes o te gustaría hacer en el futuro próximo. Ya, mira, en lo que estoy ahora, ahora estoy con Bestiario del Ruido con la tercera temporada. Eso como que es un proyecto que, bueno, está bueno porque tiene bandas, como les decía, Besos con Lengua. Hay una banda también que está súper buena que es sobre Silvio Paredes, que se llama Clota, que es un proyecto experimental de él solo. Él tocaba los electrodomésticos y hizo un bajo, inventó un bajo súper loco y aparece como con una máscara como soldador y es una especie de chamán que está inspirado en Clotario Blest, y es como que viene a penar un poco y tiene como toda esta reivindicación histórica de lo que él hizo, digamos, como sindicalista. Entonces es un proceso que se va uniendo también con la parte artística digamos, de él, que había hecho una cosa con los grabados y con la pala y con las fosas comunes y un montón de cosas es un proyecto bien bonito ese que se llama Cloto de Silvio Paredes. Ahí también hay otras bandas como emblemáticas, medias performativas, Cleopatras, que no sé si las cachan, que era una banda como de performance de los años 80. Y
Y bueno, están estas chicas, Hannah Murabi, que es Natty Lane, está Alondra Nocturna, digamos que hay como artistas bien interesantes. Están animales exóticos también. Eso en cuanto como a la serie. Y los proyectos largos, uy, ahí estoy como todavía barajando como cosas, pero sabéis que me gustaría harto hacer como ensayo, tal vez cambiar un poco el formato y empezar a trabajar otras cosas, tal vez también la materialidad del archivo, pero que tenga que ver como con narrar de otra forma. Creo que eso como sería un paso importante como materializar, digamos, como proyectos y tratar de darles como otra vuelta. Pero de esos que les mencionaba, tal vez Clota o esos con lengua podrían transformarse en proyectos de largo, no lo sé todavía, están como todavía en mutación. Pero creo que estaría bueno también darle una vuelta como a renovar formas narrativas y ver otras formas de construcción también. Muchas gracias, Susana. Yo creo que estamos bien está muy, muy buena la entrevista. A menos que tengas algo que quieras agregar, quieras decir que no hemos abordado. No, yo creo que lo que sí podría decir que igual es súper difícil hacer documentales musicales en general. Es complicado porque como que compite, digamos, con todo el mundo documental, que hay historias así súper brígidas de chicas que las violan, que se suicidan, de conflictos políticos. Entonces, claro, de repente la música puede ser muy superficial en algunos aspectos dentro de las posibilidades que hay como para ser financiado y también para moverlo. Entonces es súper importante el apoyo que se le puede dar también a este tipo de películas de ayudar a que se muevan o no se proyecten en ciertas partes. Y también como un poco, tal vez como apoyar el género de otro lugar también, no tanto, lo digo para los que realizamos cosas, que de repente no quedarse tanto en la institucionalidad del homenaje, sino que también tensionar un poco la historia, tensionar un poco lo que ha sucedido con los movimientos, con los artistas, porque creo que en los matices está también la belleza de las historias. Eso yo creo que por mi parte. Igual muy agradecida de la entrevista, gracias por interesarse en mi trabajo y también hacer este proyecto que también documenta a varias escenas, músicos, y va construyendo también una memoria, una historia. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti y por sobre todo, bueno, por la entrevista, por cierto, pero sobre todo por tu trabajo. O sea, la instancia documental como en relación con la comunidad creativa es fundamental, porque le da como una capacidad de reflexionarse y de verse y también de circular más allá de lo inmediato, en el tiempo y en el espacio. Yo creo que es clave y es todo un tema que sea el único documental de la escena. Tiene ya el mérito de existir más allá de toda consideración que se haga, o sea, ya haber pasado el umbral de lo que no existe a lo que existe ya ha sido una tremenda hazaña y yo creo que para todo el mundo fue muy importante. O sea, yo sé que como la escena es súper como celosa de sí misma y cada uno tiene su definición, su banda favorita, su punto de interpretación clave, diciendo esto pasaba por acá, etcétera. Más allá de eso, sirvió para que todo el mundo hiciera esas preguntas y también hubo una valoración, yo creo, muy transversal del documental. O sea, más allá de las pequeñas como, oh, ¿por qué no aparecí yo? ¿O por qué no salió mi banda? ¿O por qué salieron 10 minutos esta banda que no lo merece? ¿O a este tipo nunca lo vi en un recital? Etcétera. Más allá de todo eso, hay una valoración. O sea, fue un evento, yo creo, sí. Uno de los grandes eventos de la historia de la escena hardcore punk. Santiaguina al menos, sí. Sí, ¿no? Y ojalá hubieran más documentales, porque eso también es bacán, o sea, como que este sea uno y que salgan 5 más o 10 más, sería increíble. Yo creo que las películas no se agotan, digamos, como que las temas no se agotan, siempre se pueden volver a hacer, como que a veces se habla como de los documentales definitivos, ¿cachai? Así como, no, este es el definitivo, este es el último, pero en realidad, filo, o sea, entre más cosas haya sobre, porque en el fondo son puntos de vista, ¿cachai? Son como visiones respecto a algo que pueden ser súper variantes y siempre va a ser bacán que existan más. Es como que los temas siempre van a estar abiertos, así que bacán haber aportado en esa documentación y ojalá aparezcan más cosas también. Ojalá así sea. Y muchas gracias, Susana. Cuídate, que tengas un bonito resto de tu semana, Susana. Y estamos Ya, hablando. gracias, que estén bien. Chao. Cuídate. Chao, chao, Chao. chao, chao.
Nuestra tradicional sección de recomendaciones culturales, no culturales, contraculturales, aculturales. En mi caso, y producto del encierro por la fiebre, explorando por YouTube, tratando de pasar el día en cama sin tomarme mucho la cabeza con las manos, llegué a un archivo, un canal de YouTube que se llama Italian Tapes Archive, archivo italiano de cintas, y que es un archivo increíble. Son, yo creo que varios cientos de cassettes escaneados y ripiados con muy buena calidad y que dan cuenta de la escena autónoma contracultural del norte de Italia en particular. Se llama Italian Tapes, pero es más centrado en Torino, Bolonia, la zona de Venecia, que son zonas industriales en las que hubo mucha actividad de centros sociales ocupados, de luchas sociales muy, muy potentes, muy innovadoras también. Fueron como un laboratorio de subjetividad política muy interesante en términos importantes para el feminismo, un cierto feminismo que surgió en esa escena que venía un poco antes de los 70, lo que se conoce como la autonomía, que comenzó como la autonomía operaria, que significa autonomía obrera, y que después se transformó en una autonomía mucho más difusa, que abordaba otros temas, otros problemas y otros sujetos, como el sujeto metropolitano, por ejemplo. Y ahí aparecen también luchas relacionadas con la ciudad misma, o sea, el derecho a la metrópolis, la transformación de la metrópolis en un sentido emancipatorio, comunista, etcétera. Luchas ecológicas en la ciudad también, lucha contra la nocividad, lo que ahora nosotros conocemos como la zona de sacrificio industrial, que en el sector del Véneto era muy intensivo, o sea, había una concentración de industria pesada, petroquímica, solapada con ciudades que vivían en condiciones muy terribles, o sea, creo que eso ha cambiado en los últimos años, y bueno, paralelo en el contexto de toda esta ebullición política y conflicto metropolitano, laboral, etcétera, aparece toda una escena de centros sociales ocupados, de squats, de gente que distribuía libros, que creaba sus editoriales, fanzines, etcétera. Y lo conecto con nuestra entrevistada, Susana Díaz, que hizo su documental sobre Super Sordo, ya que en ese documental, Claudio de Super Sordo cuenta cómo él llega a Chile desde esa Italia. Yo no sé en qué ciudad estuvo él, pero me imagino que en alguna del norte o en Roma, no sé, y que traía un poco esa herencia de los centros sociales ocupados como nudo de creación, de agitación y de conflicto, o sea, de subjetivación política muy radical y a la vez muy, muy abierto también, abierto a distintas formas de la expresión política. O sea, no eran de una secta en particular, así como yo soy este tipo de anarquista, este tipo de demócrata, este tipo de ecologista, sino que era muy abierto en relación al campo mismo donde se daban esos conflictos. Y hay todo un campo ahí abierto de experimentación musical y poética súper interesante, recogido por estos cientos de cintas, de cassettes, que dan cuenta de esa historia de primera fuente. Así que muchas gracias a la persona que subió todos esos archivos. Repito, se llama Italian Tapes Archive y yo creo que por ahí vamos a subir el link para que accedan más directamente. Eso es mi recomendación. ¿Cuál es tu recomendación, Joao? Bien, muchas gracias, Poncho. Esta semana me voy a salir un poco de la historiografía, geografía, geopolítica, la no ficción y recomendar una película de terror que en castellano creo que se llama Sonríe, parte 2 o Smile 2, que es la secuela de lo que parece que va a ser una nueva franquicia de cine de terror que creo que combina de modo muy efectivo dos subgéneros del cine de terror, el de la posesión demoníaca y el horror psicológico con algunos elementos de horror corporal. No voy a dar una sinopsis, eso es muy fácil de encontrar en redes sociales, viendo un tráiler, pero sí diré que lo que me impactó es la narrativa y la trayectoria de la protagonista, que me parece sirve como una alegoría crítica a la cultura de celebridad y a la ética de trabajo que nos empuja a siempre tener que aparentar que estamos bien, que estamos funcionando, ¿no? Que estamos produciendo, y donde esa habilidad de aparecer, de aparentar estar bien, de estar constantemente produciendo, creando contenido, riqueza, ¿no? Para uno y para los demás también es sinónimo con buen carácter, con personalidad. Y creo que también lo traigo a esta película porque creo que el cine de terror está pasando por uno de sus mejores momentos, quizá un poco comparable con el de la década entre 1968 y 78, cuando aparecen películas como Rosemary's Baby o El Exorcista, ¿no?
Y ahora las películas actuales que yo creo que comparo con ese canon es como The Witch o La Bruja de Robert Eggers, It Follows de David Robert Mitchell, Hereditary de Ari Aster, que también es parte de ese subgénero de posesión demoníaca y terror psicológico, y una película muy pequeña que creo que pasó muy desapercibida que se llama The Void o El Vacío, que es terror Lovecraftiano, que me parece muy interesante y muy buena. Y yo pondría a Sonríe parte 2 o Smile 2 en esa lista también. Y para la gente que le gusta el cine de terror, la recomiendo como una distracción, también como un escape un punto de la realidad, de los horrores de la realidad del día a día, ¿no? De lo que vemos en las noticias o de lo que algunos vivimos. Y eso. Muchas gracias, Joao. Vamos a anotarla para conseguirla cuanto antes. Y con esto cerramos nuestro episodio de Susana Díaz, documentalista, y nosotros dos, humildes servidores. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser muy interesante. Lo dejo en suspenso. Estamos hablando, Poncho, nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo.